Le agradezco que siga con nosotros. Tenemos más información para compartir con usted. De hecho, esta nos lleva directamente a Ecuador. César García Vélez habla sobre las actualizaciones y las repercusiones de la situación ecuatoriana. César, contigo. Gracias, Andy. Continuamos analizando lo que pasó acá en la Asamblea Nacional en horas de la mañana. Lo revisábamos junto a ti con la audiencia de DNews, todo lo que pasó en la Comisión de Asuntos Internacionales, en donde entre gritos, disputas y el reclamo y disconformidad de las distintas bancadas se terminó suspendiendo esa comparecencia del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, y de la canciller Gabriela Sommerfeld, quien habían acudido acá a la Asamblea para contar cuáles eran las razones que llevaron al Ecuador a tomar la decisión de ingresar de manera violenta a la embajada mexicana. Y esto se generó principalmente porque en la antesala hubo varias comparecencias, solicitudes por parte de la Comisión de Fiscalización primero y posteriormente de la Comisión de Asuntos Internacionales para realizar la misma actividad. Por ello vamos a continuación a dialogar con Blasco Luna, asambleísta de la Revolución Ciudadana, para que nos explique incluso cuáles son las disposiciones que están contempladas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo al respecto. Asambleísta, gracias por este tiempo con DNews. Primero, aclaremos si fiscalización dio primero esta convocatoria y posteriormente asuntos internacionales, ¿qué es lo que correspondía hacer de acuerdo a lo que dice la ley? César, gracias. Efectivamente, hoy vemos que la Asamblea Nacional viola procedimiento parlamentario, teniendo presente de que la Comisión de Fiscalización conoció y abocó la convocatoria para que comparezcan los involucrados, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, por supuesto, y claro, la Canciller. Pero de manera seguida, Jonathan Parra convoca para entorpecer, y hoy día nos dimos en cuenta que efectivamente es para evitar que se hagan las preguntas de interrogantes, que fiscalicemos el acto irresponsable cometido por el gobierno del señor Daniel Noboa. La Ley Orgánica de la Función Legislativa señala claramente y cita que una vez que una de las comisiones permanentes ha realizado ya la convocatoria en un tema específico, ninguna otra comisión tiene por qué o no puede convocar para un tema similar. Entonces, eso es lo que ha hecho Jonathan Parra y lamentablemente deja un mal precedente para la Asamblea Nacional, y con lo ocurrido el día de hoy ya vemos cuál ha sido la intención. No hacer que salga a la luz pública este acto bochornoso que ha sido condenado por la OEA, inclusive el día de hoy sometido a votación, que con la invasión a territorio mexicano, la Embajada de México, hemos quedado prácticamente a nivel internacional como lo peor, pues hemos violado documentos, tratados internacionales que generarían un pésimo precedente para de aquí a futuro para los demás países. Ahora, hubo un punto de inflexión porque en lo que escuchábamos entre gritos y la protesta de varios asambleístas, Lucía Jaramillo hace una propuesta para generar una confidencialidad en la sesión de la comisión. ¿Por qué razón y cómo se determina que una comisión se declara en confidencialidad? ¿Bajo qué argumentos correspondía en este caso? Cuando la información a tratar es de carácter reservado, pero para todos es ya de conocimiento público, inclusive con los videos presentados por el gobierno de México, lo que aconteció, y lo que vienen más es dar respuesta y buscar sobre todo responsables del acto irresponsable cometido por el gobierno del señor Daniel Noboa. Al hacer esta propuesta, lo que buscaron es bloquear que se dé a conocer a la luz pública a través de los medios de comunicación, y que de igual manera los legisladores que pedimos participar en esta comisión con voz podamos participar, o sea, coartando esa libertad, teniendo en cuenta de que en esta Comisión de Relaciones Internacionales tienen mayoría, tienen 6 de 9, entonces en definitiva es una reunión de un club de amigos en donde todo lo que digan, bien o mal, van a terminar asintiendo y van a terminar aceptando, yéndose en contra del real objetivo, que es la fiscalización. Eso es lo que nosotros el día de hoy observamos, eso es lo que nosotros levantamos la voz y dejamos también sentado, porque se le permitió únicamente hablar a la ministra Palencia para que diga lo que quiera y lo que tenía para decir, que inclusive ni siquiera nos permitieron de la
intervención que realizó ella, hacer un proceso de interpelación o de preguntas al respecto, porque generaron muchas dudas, como por ejemplo, se jactaba ella de que tenía maestrías, doctorados, PhDs, pero teniendo maestrías, doctorados, PhDs en temas relacionados a derecho y sobre todo derecho internacional, lo primero que hizo es violar un tratado de Viena que en definitiva en el artículo 25 condena, dice tácitamente que no se podrá invadir suelo, ¿no es cierto?, de las embajadas porque se considera territorio del país. En este caso es lo que hizo el gobierno del señor Daniel Noboa, y ella con tanto estudio que se jactaba, doctorado, PhD, lo primero que hizo es irse en todo en contra de lo que en su momento debió haber aprendido en las aulas. Ahora, sabemos que en la configuración de las distintas comisiones, en la Comisión de Fiscalización está presidida por Pamela Aguirre de la Revolución Ciudadana a la cual usted pertenece, y en el caso de la Comisión de Relaciones Internacionales está presidida por Jonathan Parra del oficialismo, es decir, prácticamente es juez y parte en este caso. Ahora, ¿qué harán ustedes de aquí en adelante para poder hacer que los ministros comparezcan en fiscalización? ¿Hay aún esa posibilidad o con lo que se instaló el día de hoy simplemente todo tendrá que ventilarse en la Comisión de Relaciones Internacionales? Nosotros llevaremos adelante un proceso de fiscalización por cuerda separada. Tenemos también la opción de presentar un cambio del orden del día a una sesión nueva que se convoque al Pleno de la Asamblea Nacional, porque no podemos dejar de pedir explicaciones y sobre todo que la ciudadanía conozca quiénes son los que han cometido este acto bochornoso e ilegal. Cumpliremos esa labor de fiscalización con cambio del orden del día, a través de la Comisión de Fiscalización, llevar adelante un análisis con personas que participaron y que fueron víctimas inclusive de esta agresión, miembros de la diplomacia de México que puedan comparecer a la Comisión, a la Asamblea Nacional, den cuenta y que esta Asamblea Nacional se pronuncie. Es César, en realidad, algo inédito que esta Asamblea Nacional no ha dicho, esta boca es mía, para condenar lo que ha condenado más de 26 países que forman la OEA y que han dicho que esto no se puede volver a repetir. Si la primera función del Estado mira para otro lado, eso no se puede permitir, y por eso también nosotros levantamos esa voz y vamos a cumplir esa labor de fiscalización con las herramientas que tenemos, como el cambio del orden del día. De lo que había dicho el secretario de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, ¿se prevé plantear un juicio político en contra del presidente Daniel Noboa? Nuestro objetivo no se centra en un juicio político a Daniel Noboa. Nuestro objetivo se centra en que, por sobre todo, se dé con los responsables de este acontecimiento que perjudica, César y ciudadanos, económicamente al país, porque las sanciones vendrán de carácter económico, pues, lo más seguro. De igual manera, una reacción de los Estados miembros de la OEA que, en el caso, por ejemplo, de los migrantes que van como país de tránsito hacia Estados Unidos, se quedarán en la indefensión, porque no tendrán una embajada que les termine representando y haciendo que prevalezcan sus derechos en el territorio mexicano. Los estudiantes que están en México también el día de hoy, ¿cómo podrán validar sus títulos si se rompen estas relaciones de por medio? Nosotros vamos más allá de una destitución del señor Daniel Noboa, porque nosotros no perseguimos a personas, nosotros defendemos procesos y defendemos a la ciudadanía de por medio. Entonces, de mi parte, llevarle adelante un enjuiciamiento político o ir por la destitución de Daniel Noboa, no le veo o no cabe este momento. Muy bien, una última, a propósito de que las cosas en política van todas juntas, no hay cabos sueltos y se está reconfigurando los poderes del interior de la Asamblea Nacional. El día de hoy se hizo oficial la renuncia del asambleísta Javier Jurado de la Revolución Ciudadana. Hasta el día de hoy se ha oficializado su separación, él mismo se aparta. Ustedes quedan con 50 asambleístas y el gobierno busca una nueva mayoría para poder generar gobernabilidad. ¿Cómo avisora usted el panorama político y cómo las distintas bancadas de aquí en adelante se van a ir reconfigurando para lo que queda del mandato de Daniel Noboa? En lo que respecta a la renuncia de Javier Jurado y de quienes terminen también por irse de la Revolución Ciudadana, terminarán como lo han terminado todos quienes han traicionado a un proceso político, porque nuestros cargos lo obtuvimos por ese voto mayoritario a un proceso en el que cree y confía la gente. Ya hemos visto personas como Francisco León, que fue legislador del periodo anterior, hoy es un don nadie, porque en definitiva utilizaron a la Revolución Ciudadana para ocupar ese espacio y dejan al proyecto político por intereses personales, de lo que vemos, de por medio. Eso no está bien. Y por supuesto, se recompone la Asamblea Nacional, pero nosotros, una vez más,
nos centramos en una oposición para impedir que el gobierno cause daño a la población ecuatoriana, a leyes que se han terminado aprobando como la ley de turismo, que causa un perjuicio para el sector económico de la población porque se terminó aprobando condonación de intereses, multas y recargos a los grandes grupos económicos. Eso hace mucho daño y no se ha beneficiado al turismo. Entonces nosotros estaremos en contra de toda acción que perjudique a las y los ecuatorianos y levantaremos esa voz exigiendo por sobre todas las cosas que el gobierno cumpla con su ofrecimiento de campaña que mucho deja al día de hoy, porque al día de hoy no les ha cumplido absolutamente nada. Muy gentil, ahí tienen las declaraciones de Blasco Luna, asambleísta de la Revolución Ciudadana, en esta revisión integral de lo que está pasando en la Asamblea Nacional producto de este impasse entre Ecuador y México y también cómo quedan las fuerzas políticas que se tienen que reconfigurar de aquí en adelante, ya que Daniel Noboa evidentemente sigue gobernando y necesitará pasar leyes y esto requiere de votos que en este momento, como señalamos, al menos la Revolución Ciudadana queda con 50 asambleístas. El gobierno busca una nueva mayoría para poder aprobar las propuestas legislativas que tenga de aquí en adelante, Andy. Esta es la información. César García Vélez, como siempre te agradezco por este contacto y por aclarar el panorama ecuatoriano. Será hasta el siguiente encuentro. Por eso fue la ministra que solamente viene a justificar. ¿Creen que la Asamblea Nacional es un club de amigos? Están faltando